Estamos llegando ya al final de nuestra serie, Hechos y me seréis testigos. Quisiera retomar y hacer un breve resumen. Nos hemos quedado hasta el capítulo 26 del libro de Hechos. Si recuerda, Pablo ya ha presentado defensa. Él fue tomado en Jerusalén, en el templo específicamente, y él ha tenido que presentar defensa después de ser apresado. Y lo ha hecho en diferentes situaciones, en diferentes momentos, ante diferentes grupos de personas. Vemos que en primer lugar lo hizo ante el pueblo, luego lo hizo frente al Sanedrín, luego una vez más ante el tribuno, luego se presenta ante Félix y después Festo, que sustituye a Félix. Y recientemente meditamos y escuchamos su testimonio y su defensa ante Herodes, conocido también como Rey Agripa II. Vimos que, y realmente nos damos cuenta cada vez que él presenta defensa, que en realidad él lo hace no con el propósito de encontrar justicia en esa defensa, sino que lo entiende que Dios le ha llamado a proclamar el Evangelio y que el presentar defensa es en poder cumplir ese propósito. Vemos entonces que Pablo no está buscando que estas personas o personajes o autoridades hagan justicia, sino más bien él está buscando cumplir la voluntad de Dios. Y con esa confianza y reconociendo que Dios es justo y reconociendo que Él obra su voluntad en la vida de Pablo y a través de lo que está pasando, entonces Pablo ha venido aprovechando cada oportunidad para proclamar el Evangelio. Y vemos que al final Pablo solicita una apelación ante el César, y de hecho es el medio que Dios va a utilizar para llevarlo a Roma, para cumplir ese llamado que Dios le ha hecho de proclamar el Evangelio y de ir a Roma ante el César. Estamos a punto de comenzar a ver ese viaje, cómo Pablo llega a la ciudad de Roma. Y quiero que me acompañe en esta mañana. Vamos a estar en el libro de Hechos, específicamente en el capítulo 27. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Ok. Vamos a leer Hechos capítulo 27. Le pido que me siga en la lectura. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y con mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también desde ahí, por si pudiesen arribar a Fenicia, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar ahí.
Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de esfuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en Sirte, arribaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y el tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habréis sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto que a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echaron el esquife al mar. Aparentaban como que querían largar las anclas de proa, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron los amarres del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y eran todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarres del timón, e izada el viento la vela en proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abrió con violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Vemos una narración que podría ser una escena de una película, ¿verdad? Y es una narración donde hay mucho tecnicismo en cuanto a la navegación. Ya voy a explicarles algunos términos
para que podamos tener una mejor comprensión, pero vemos cómo parte de la travesía de Pablo para llegar a Roma a través de este viaje que fue iniciado. Quiero que veamos algunos mapas para que podamos tener una idea de la geografía de esta narración. En el primer mapa podemos ver la primera parte de este recorrido. Vemos que Pablo de Sidón llega a Sotavento de Chipre, y de ahí llegaron a otra ciudad llamada Mira, que era una ciudad de Licia. Ustedes pueden ver ahí el primer tramo. Y vemos que de Licia fue que se embarcan para Italia, saliendo de Creta. Sin embargo, vemos que hubo dificultades durante varios días y esto los hizo llegar al lugar que se conoce como Buenos Puertos, que estaba en Creta, cerca de Lasea. La narración Lucas nos dice, si usted se da cuenta, como venía la narración, en este capítulo Lucas se vuelve a incluir en la narración. Se entiende que Lucas, junto a otros, se embarca con Pablo para acompañarle. Y por eso vemos la narración Lucas haciéndola en primera persona, explicando lo que estaba pasando. Algo importante de entender es que se detuvieron en algún tiempo en Creta y en ese lugar Lucas hace nos da una señal, no de un aspecto ritualista cuando él habla el tiempo de el ayuno, si usted lo nota, sino más bien lo que él quiere hacer es que podamos tener una idea en el tiempo. Porque la celebración del tiempo del ayuno se daba en el mes de octubre. Y a partir del mes de octubre hasta febrero o marzo, la navegación se volvía más peligrosa. Por eso es que Pablo les dice de que, ¿por qué no se quedan en ese puerto mientras pasa el invierno y pueden volver a moverse? Pero el centurión, el que estaba a cargo del barco, pues le dio más crédito al que dirigía el barco, al piloto del barco, y decidieron, viendo que había un fuerte viento, decidieron salir ahora de ese puerto. Recuerden que en ese tiempo la navegación en los barcos era a través de velas, ¿verdad? No habían motores, por lo tanto dependían mucho del tiempo para poder moverse. O para poder tener un percance, un barco se podía perder si habían vientos o corrientes complicadas. Y eso fue justamente lo que pasó. Salen de ahí, salen de Creta, con un favorable viento en ese momento, pero después los encuentra un viento huracanado. De tal manera que tuvieron que dejarse llevar por el viento porque no podían dominar el barco y conducirlo en contra del viento, sino tuvieron que dejarse llevar por el viento, y eso hizo que pasaran mucho tiempo en el mar. De hecho, la narración habla de varias semanas. Y empezaron a hacer más ligero el barco, a sacar cosas. De hecho, Lucas dice que pasaron días donde no podían ver ni el sol ni las estrellas. Estaba totalmente cubierto el cielo porque por la tormenta en la que estaban, imagínense el tipo de tormenta, al punto en que muchos perdieron la esperanza de poder salvarse. Pasaron 2 semanas, sin embargo se dieron cuenta que había una isla, no sabían cuál, y entonces intentaron algunos bajarse del barco. No sé si usted vio la palabra, hay una palabra esquite. ¿La vio? Eso depende de la traducción que usted esté leyendo, pero Reina Valera y las Américas creo que ocupa esa palabra, esquite. Ese significa, era el nombre de un barco más pequeño, que era como un barco salvavidas, como un pequeño barco que se utilizaba como un barco salvavidas por si algo pasaba. Entonces algunos querían huir en esos pequeños barcos, y vemos que Pablo le dice al centurión y a los soldados que si las personas no permanecían en el barco, en la nave,
no iban a poder salvarse. Entonces, lo que hicieron fue cortar los lazos de los barcos o del barco o de la pequeña embarcación para que nadie pudiera usarlos. Y entonces vemos ahí que Pablo tenía una confianza y una certeza que muchos de los que estaban ahí no tenían. Y esa certeza no es que Pablo tuviera un mejor carácter que ellos, no es que tuviera una mejor fortaleza que ellos, sino más bien venía de la confianza de saber que Dios iba a cumplir sus propósitos. Y que si Dios le había dicho que él iba a ir ante el César, Dios lo iba a llevar ante el César. Por lo tanto, la confianza de Pablo no estaba ni en el barco, ni en la tripulación del barco, ni en que mejoraran las condiciones, sino en la certeza de saber que Dios siempre, 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 hermanos, obrará su voluntad conforme a sus propósitos. El título del sermón de esta mañana es: no abandones el barco y estarás seguro. Si algo nos puede convencer en esta mañana la palabra de Dios, o espero que seamos convencidos, es que cada uno de nosotros confiemos en la fidelidad de Dios y eso nos lleve, hermanos, a afrontar con ánimo la adversidad. Que el tener la certeza de la fidelidad de Dios, eso nos lleve a afrontar con ánimo cualquier adversidad que podamos enfrentar. Cuando enfrentamos adversidades podemos hacerlo de formas muy variadas. Todos nosotros hemos enfrentado diferentes tipos de adversidades. Pablo estaba enfrentando una adversidad difícil porque es una adversidad que implicaba que él podía morir. Quizás algunos de los que estamos aquí sí hemos enfrentado adversidades donde nuestra vida ha corrido peligro. Quizás algunos de ustedes no. Pero hay un dicho en la jerga jurídica que es: el que puede lo más, puede lo menos. ¿Ya lo ha escuchado usted alguna vez? Normalmente ese dicho se utiliza para, o se hace referencia en la capacidad legal. Es decir, aquel que tiene la capacidad de hacer algo más grande, tiene la capacidad legal de hacer algo más pequeño. Pues yo quisiera aplicar ese mismo dicho en el sentido de cómo podemos enfrentar las situaciones adversas. Aquel que enfrenta la situación más difícil, que es una situación donde tu vida está corriendo peligro, obviamente podrá enfrentar una situación más común y trivial como la que podamos enfrentar día a día. Y es por eso que creo que en esta mañana, hermanos, podemos aprender acerca de esta situación. Podemos aprender de cómo un creyente tiene que afrontar adversidades en la vida. Podemos aprender lo que el Evangelio obra en el corazón de un creyente para capacitarlo para enfrentar las adversidades en este mundo, en esta vida, en este tiempo. Quizás tú nunca has enfrentado una situación de muerte. Puede ser que en algún momento lo hagas. O quizás simplemente enfrentaremos situaciones adversas comunes en la vida. Todos nosotros hemos enfrentado situaciones adversas. Y todos nosotros seguiremos enfrentando situaciones adversas. Por eso quiero en esta mañana, como primer punto, hablar de la importancia de afrontar las adversidades de una forma correcta. Porque algo podemos asegurar: todos nosotros enfrentamos adversidades. Amén. ¿Y cómo podemos estar seguros? No solamente por nuestra experiencia. Es que podemos ver en la historia de la humanidad. Hermanos, porque estamos en un mundo caído, es que nosotros enfrentaremos adversidades. No importa qué tan buen creyente tú eres, no importa qué tan fortalecida esté tu fe, tarde o temprano vendrán adversidades a nuestra vida. Hermanos, cuando Dios creó todo, lo hizo bueno en gran manera. Pero vemos que el hombre decidió cambiar la verdad de Dios y creer la mentira y desobedecer a Dios. Y cuando Adán y Eva desobedecieron, eso trajo consecuencias, no solamente para Adán y para Eva, trajo consecuencias
para toda la humanidad, pero trajo consecuencias también para todo el mundo creado. Estamos en un mundo que está lejos de ser el ideal. Por más que el ser humano trate de hacer un mundo ideal y de mejorar el mundo, nos damos cuenta que este mundo no nos da más que engaños, decepciones, dolor, frustración, desesperanza, desánimo. Si una realidad podemos ver hoy en día, que el mundo hoy en día y en toda la historia desde que Adán y Eva pecaron, es que no podemos encontrar en él paz, refugio, esperanza ni plenitud. No importa que tanto tú lo busques, no importa que tanto tú quieras tener una vida feliz y sin problemas, ¿será posible? ¿Será posible que no tengas ningún problema en tu vida? No, porque estamos en un mundo caído. Porque te enfrentarás o a las consecuencias de tu pecado, o te enfrentarás a las obras pecaminosas de otros seres humanos, o te enfrentarás al cómo está constituido este mundo de tal manera que es un mundo que promueve la mentira, el engaño, en el cual constantemente vemos el dolor, el sufrimiento por el pecado. Y estamos seguros que, como Jesús le dijo a sus discípulos, en este mundo tendréis aflicción. Ninguno de nosotros se salva a la aflicción. Tendremos aflicción. Esta es una afirmación de Jesús. Entonces, hermanos, si tú y yo no podemos evitar las adversidades, entonces la pregunta importante es ¿cómo debo enfrentarlas? Y el texto en esta mañana nos ayuda a enfrentar, a reconocer cómo enfrentar las adversidades de forma correcta. Porque solo hay dos grupos de personas. Ante la misma adversidad, hay dos grupos de personas y por lo tanto dos formas que esos dos grupos de personas van a enfrentar la misma adversidad. ¿Cuál es el primer grupo de personas? Bueno, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Quiero que veamos en el texto cómo reaccionan o cómo enfrentan las adversidades aquellos que no son hijos de Dios. Quiero pedirle que me acompañe a leer de nuevo el versículo 9 al 12. Pablo los amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Aquí está Pablo cuando ellos estaban en Creta antes de salir, antes de enfrentarse a esa terrible tormenta. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para hibernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí. Quiero que noten cuál fue la motivación para zarpar de ahí. ¿Cuál fue la motivación? Es que aquí está muy incómodo. Es que aquí no hay, miren, no hay ni cine, no hay comida rápida, no, este pueblito, yo aquí no, vámonos mejor. Pero vemos que ante la adversidad, el mismo pecado nos hace actuar de formas necias. El ser humano actúa neciamente por su pecado. Y ese mismo pecado muchas veces va a hacer que personas sigan esos consejos necios y traiga consecuencias a la vida de las personas. Y en este texto no solamente podemos ver la necedad en la decisión, sino la necedad de no escuchar un consejo sabio. Hermanos, cuando una persona no es creyente y no goza de la sabiduría de Dios, muy probablemente su pecado lo va a engañar para tomar decisiones necias. Vemos en segundo lugar que su confianza estaba en cosas que realmente no eran certeras. Ante el consejo de Pablo, ¿cuál fue la decisión del centurión? Escuchar al piloto y al dueño de la nave. Muy probablemente y de alguna manera tiene lógica. Probablemente él ha de haber dicho, bueno, y para empezar, este es un preso. Segundo, este no es marinero. ¿Le vamos a hacer caso? Pero la pregunta es, ¿cuál era el criterio que uno estaba tomando y el criterio que el otro estaba tomando? Las personas sin Cristo ponen su confianza en ellos mismos,
ponen su confianza en el conocimiento, en las personas, en situaciones. Pero normalmente eso no termina bien. Porque le hago una pregunta, ¿será que esas cosas realmente son infalibles? ¿El consejo de una persona es infalible? No. De hecho, el poner la confianza en cosas que son infalibles termina mal. ¿Podemos poner la confianza en las circunstancias? No, porque no sabemos, no tenemos el conocimiento, no podemos controlarlas. No necesariamente las circunstancias siempre nos indican qué es lo mejor. Porque como lo hemos venido aprendiendo, si lo vemos de una forma natural, pareciera ser que Pablo está en las peores circunstancias que puede estar un ser humano. Pero le hago la pregunta, ¿delante de la voluntad de Dios eso es así? No. Por lo tanto, no podemos poner la confianza en las circunstancias. Muchas veces decimos, es que si pasa esto, esto y esto, entonces voy a hacer esto. Cuidado, nuestra confianza no puede estar en las circunstancias. ¿Cómo podemos entonces confiar en aquello que no es predecible? En aquello que es falible, que se puede equivocar. ¿Y saben qué es lo triste? Que los no creyentes ponen su confianza en cosas como esas. Y por eso terminan equivocándose. ¿Y saben qué? Enfrentar las adversidades sin el conocimiento de Dios terminará en frustración, en desánimo, al punto en que buscarán huir. Si vemos en el versículo, quiero leerles parte de la narración donde está Pablo diciendo lo siguiente. Bueno, Lucas, de la narración de lo que estaba pasando. Entonces los marineros procuraron huir de la nave cuando ellos vieron que ya, se recuerdan que ellos echaron el ancla y el ancla topó a cierta distancia, la levantaron, pasó un tiempo, volvieron a tirarla y había menos distancia. Eso significa que estaban cerca de llegar a tierra firme. Y en ese momento ellos querían bajarse de la nave, subiéndose al bote salvavidas para ir a tierra. Miren lo que dice Lucas. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, este era el bote salvavidas que lo habían logrado subir al barco, pero luego lo volvieron a tirar al agua. Aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Recuerde que proa es la parte de enfrente del barco. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Porque Dios había prometido que iba a resguardar a los que estuvieran en la nave. Pero ellos querían huir. Y si pensamos no es lógico. ¿Qué preferirías tú, enfrentar una tormenta en una lanchita o en un barco grande? ¿En dónde podrías tener más oportunidades? Muchas veces buscamos botes salvavidas. Los seres humanos, sin el conocimiento de Dios ante las circunstancias y las adversidades, buscan botes salvavidas y se refugian en ellos creyendo que van a encontrar salvación para sus vidas, que van a poder encontrar un escape a la situación que están viviendo y que eso va a tener una oportunidad de salvarles. Muchas personas afrontan las situaciones difíciles de la vida buscando salvarse a través de salvavidas como las drogas, el alcohol, en otras personas. Inclusive algunos llevan al punto de ver el suicidio como una oportunidad, como un bote salvavidas. Pero no se dan cuenta que eso no va a salvar sus vidas. Porque aunque aparentemente el sufrimiento termine, aquellos que, por ejemplo, buscan el suicidio, no se dan cuenta que han acelerado su condenación eterna. Pero por el otro lado, Pablo en esta narración representa a los hijos de Dios. Podemos ver cómo Pablo en esta historia enfrentó la adversidad. Hermanos, y esto no nos debe de llevar a admirar a Pablo. Nos debe de llevar a admirar la obra de Dios en el corazón de Pablo a través del Evangelio, de lo que Dios obra en la vida de sus hijos para que tengamos la capacidad de enfrentar las adversidades. No pensemos que Pablo era un hombre de carácter y por eso él actuó así, sino más bien reconozcamos la gracia de Dios en la vida de Pablo obrando y usándolo como un instrumento para la gloria de él. Y vemos cómo Pablo
responde ante esta adversidad, que no es una adversidad pequeña, es una adversidad donde podrían haber perdido la vida todos, como un reflejo de lo que Dios ha obrado en su corazón a través del Evangelio. Acompáñeme, vamos a leer una pequeña porción del versículo 21 al versículo 25. Vamos a recordar algo que ya leímos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, recuerde que Lucas está narrando, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora, ya que estamos aquí, que ustedes fueron necios y no quisieron escuchar, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. La pregunta es, ¿cómo habrán recibido esas palabras los que estaban ahí? Estas palabras eran en medio de la tormenta. No perdamos de vista. Imagínese una tormenta en medio del mar. ¿Ha visto videos usted de una tormenta? Pues así estaban en ese momento. Y en esa situación, escuchar a alguien que diga, tengan buen ánimo, tener buena actitud. No, hombre, es que mira, cambia tu actitud. Y que no estás viendo que nos vamos a morir. Normalmente creo que esa sería una reacción, y de hecho una reacción decente. Y sigue diciendo Pablo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Cómo Pablo podría asegurar eso? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, esa es la razón por la que yo les digo, tengan ánimo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Ven qué diferencia cuando hay una persona que tiene su confianza en Dios? Sí, la situación puede estar terrible. Pueden haber grandes olas, truenos, lluvia, tempestad. Todos tus sentidos te pueden decir, no, aquí ya no hay solución. Ya no puedo hacer nada, no sé qué va a pasar, me voy a morir. Pero si tú pones tu mirada en Dios, en sus propósitos, en su palabra, en sus promesas, no solamente podrás tener ánimo, sino en ese momento decir a otros, tengan ánimo. Vemos que en primer lugar Pablo reconoce su dependencia a Dios. No sé si usted notó, pero cuando él habla de ha estado conmigo el ángel de Dios, ¿de quién soy? Está hablando del ángel, de un mensajero que ha sido enviado por Dios, y Pablo sabe que su vida le pertenece a Dios. Y sabe que está sirviendo, él está ahí por malacate, hermanos, porque se robó un par de gallinitas, porque estafó a alguien. ¿Por qué está ahí él? Está de servicio, está haciendo los propósitos de Dios. Él sabe que su vida le pertenece a él sabe que está sirviendo a Dios. Y el ángel le recuerda una verdad. No tengas temor, Pablo, porque recuerda que hay algo que no has hecho todavía que Dios quiere que hagas. Por lo tanto, no tengas temor. Hermanos, Dios cuida de nosotros. ¿Acaso una tormenta detendrá los propósitos de Dios? Dios es fiel. Si hay un atributo que al enfrentar las adversidades nos puede hacer confiar, es que Dios es fiel. Dios no es fiel por nosotros ni para nosotros. Dios es fiel a Él mismo. Dios es fiel a sus propósitos. Pero aquello que Él prometió, Él lo hará. Porque la voluntad de Dios es invariable. La voluntad de Dios no depende de las circunstancias. Los planes de Dios no dependen de circunstancias. Dios siempre hará su voluntad. Si Dios es fiel, hermanos, si Dios no cambia, Él es inmutable, entonces en las adversidades, confiemos en Él. Confiemos en que Dios es bueno y que Él ha hecho planes para nosotros. Planes de bien y no de mal. Algo importante de aclarar es que el saber esto no implica que no vamos a tener adversidades. Porque Jesús les dijo a sus discípulos, en este mundo tendréis aflicciones. Pablo estaba en una adversidad ahí por hacer la voluntad de Dios.
No pienses que hacer la voluntad de Dios te va a eliminar la posibilidad de enfrentar adversidades. Pero algo que puedes tener certeza es que si tú enfrentas adversidades haciendo la voluntad de Dios, puedes confiar y descansar en que Dios cumplirá sus propósitos. No importa lo que esté pasando. Y eso nos lleva a un segundo punto que podemos ver en cómo Pablo enfrenta la adversidad. Vemos que la enfrenta reconociendo su dependencia a Dios, reconociendo quién es Dios, pero también enfrenta la situación con esperanza y sin temor, que una es la consecuencia de la otra. La esperanza de Pablo no estaba en qué tan buen capitán era el que estaba dirigiendo la nave en ese momento. Su esperanza no estaba en que las situaciones iban a cambiar. Saben que si hay un mandato que Jesús repitió muchas ocasiones a sus discípulos es no tengan temor, no teman. Ese es un mandato que se repite mucho en la Biblia. Hermanos, pero cuando nosotros reconocemos que nuestra vida le pertenece a Dios, reconocemos que Dios es justo, Él es soberano, que todo está bajo su control. Eso nos va a hacer confiar y enfrentar las adversidades con confianza y con ánimo. Enfrenta las adversidades con ánimo, con esperanza, no por quién eres tú ni por tus capacidades, sino por quién es Dios, quien obra su soberana voluntad de la forma en que Él quiere. Confía en eso. Tampoco nos debe de llevar esto a un grave error, y es esas ideas de que nosotros tenemos la posibilidad y la capacidad de decretar o de decir algo y Dios lo va a hacer y declarar, yo declaro, yo decreto tal cosa. No. ¿Saben por qué no? Hay algo en teología que se conoce como los decretos de Dios. ¿Ya ha escuchado esa frase? ¿Sabe qué es un decreto de Dios? Es un designio de la voluntad de Dios que sí o sí se va a cumplir. Cuando nosotros como seres humanos decretamos, lo que estamos diciendo es que somos soberanos. ¿Por qué se va a cumplir lo que Dios ha designado? Porque Él es todopoderoso. Porque nadie puede detener los planes de Dios. Como lo dice el Salmo, porque Él hace lo que Él quiere, porque Él es soberano, porque Él es omnipotente. Hermanos, nosotros podemos decir que somos soberanos, que tenemos el poder para controlar. Por eso no debemos caer en ese error. Pero lo que sí podemos hacer y debemos hacer es confiar en que Dios hará su voluntad. No la nuestra, no nuestros deseos, sino su voluntad. ¿Cómo estamos enfrentando las adversidades? Quizás hoy tú estás enfrentando una adversidad en tu vida. O quizás en los próximos días enfrentarás una adversidad en tu vida. La pregunta es, ¿cómo lo estás haciendo o cómo lo vas a hacer? Hermanos, la mejor forma de enfrentar las adversidades es recordando la verdad acerca de Dios, quién es Él, recordando sus promesas. Confiemos sin temor. Aunque estés en medio de una tormenta, en medio de un caos, en medio de el agua cayéndote, el trueno, el sonido de las olas, escuchar el crujido de la madera quebrándose el barco, no importa, Dios tiene el control. Pablo estaba confiado en esa verdad. Y eso es algo que nosotros debemos de enfrentar cuando enfrentemos las adversidades, tener esa misma actitud. Como el rey David lo expresa en el Salmo 143:8. Por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. En momentos de adversidades, hermanos, recordemos la misericordia de Dios y confiemos en Él. Dios ha manifestado su amor, su justicia, su soberanía, su omnipotencia, su voluntad. Dios ha obrado de una manera tal en nuestra redención que no podemos dudar de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, no puedes dudar de Dios si no ve la obra de redención. Cuando hablo de redención me refiero a tu salvación. Dios ha hecho todo lo que tú y yo no podíamos hacer. Su voluntad y sus decretos no fallan. Tu salvación es un decreto de Dios. Nada ni nadie lo puede impedir. La salvación es del Señor.
No hemos hecho nada para lograrla, para alcanzarla, porque no podemos. Por lo tanto, entonces, si reconocemos su voluntad y sus decretos soberanos que no fallan, confiemos en Él. En la adversidad no olvides esto. Si en toda la historia de la redención Dios no ha fallado, ¿qué te hace pensar que hoy va a fallar? No dudes de Él, no dudes de sus perfecciones. ¿Acaso no sería mejor confiar? Podemos afrontar las adversidades con confianza y con ánimo. ¿Saben que no por un pensamiento positivo? No, hombre, que sé positivo. Sé positivo. No. Podemos confiar porque nuestra confianza está en la roca eterna que es Cristo Jesús. Por eso podemos enfrentar las adversidades con confianza y con ánimo, no por esa falsa ley de la atracción, no es que decretá y te va a venir. Bueno, lo invito a pongámoslo a prueba. Al salir del servicio, alguien que quiera, pongámonos en medio de la calle y venga un carro de frente y diga, decreto que no me va a atropellar, decreto que no me va a atropellar, decreto que no. Hermanos, no funciona así. Solo Dios es soberano. Pero si algo podemos hacer nosotros es confiar en lo que Él ya dijo, en lo que Él ya prometió y en lo que Él ya ha obrado para nosotros en Cristo Jesús. Por eso, enfrenta las adversidades con ánimo. Quiero recordarte las palabras de Jesús a sus discípulos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicción. Pero ¿cuál debe de ser nuestra respuesta? Confiar porque Él ha vencido. Confiemos porque Él es Señor, porque Él es soberano, porque Él ha hecho lo que tú y yo no podíamos hacer, porque sabemos que tenemos promesas en Él, porque la Biblia nos enseña que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Confiemos en Él, confiemos que Él cuida de nuestra vida, confiemos que Él tiene propósitos para nosotros, confiemos y descansemos si hemos sido sabios. ¿En qué sentido? Si hemos edificado nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Pero si tú has edificado tu casa en la confianza en ti mismo, en la confianza en un barco, en la tripulación de un barco, en la confianza en otras personas, en la confianza en una empresa, en tu trabajo, en la economía, en un político, en alguien más, te darás cuenta que cuando venga la tormenta y la tempestad, si tu casa está cimentada en la arena, lastimosamente va a caer. Pero si tu casa está sobre la roca, puedes enfrentar la tormenta con confianza y seguridad. Hermanos, enfrentemos de esa manera las adversidades. Y una tercera forma en que Pablo enfrentó las adversidades no solamente es en la dependencia a Dios, no solamente es que él enfrentó las adversidades con confianza, sino que también en la adversidad él buscó apoyar y servir a otros. Si el pecado hace algo en nosotros es vernos a nosotros mismos y enfocarnos en nosotros mismos. Pero como hijos de Dios, por nuestra fe, por nuestra confianza en Cristo, cuando estemos en dificultades, no solamente vamos a pensar en nosotros mismos, vamos a pensar en otros también. Que eso es algo antinatural. Si tu vida está en peligro, ¿qué es lo natural? Pues que busques salvarte. Sálvese quien pueda. De ahí viene esa frase. Pero miren lo que hizo Pablo, versículo 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a que todos comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Imagínense cómo estaba la situación de la tormenta. 14 días sin dormir, sin comer. Por tanto, os ruego que comáis para vuestra salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Ustedes se imaginan qué tranquilidad gozaba Pablo en ese momento que le permitía pensar en otros? ¿Usted ha escuchado alguna vez, o probablemente alguna vez lo ha dicho, qué difícil es la vida cristiana? Hermano, si usted ha dicho eso, por amor a Cristo, no lo vuelva a decir. Porque si hay algo difícil, es tener una adversidad y no tener en qué confiar. Eso es difícil. Las situaciones de este mundo son difíciles, sí, pero tenemos una confianza que es eterna, hermanos. Venid a mí los que están cargados. ¿Qué dijo Jesús? Yo los haré descansar.
Mi yugo es difícil. Así dijo él. Mi yugo es difícil. Hermanos, así dijo él. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí y yo los haré descansar. Si tú sientes que tu vida cristiana es difícil y dura, quizás estás muy lejos de Jesús. Vuelve a Él y Él te hará descansar. Qué hermoso es saber que tenemos oportunidad de enfrentar las adversidades con confianza. Hay una situación que todos enfrentaremos. Todos los que estamos aquí enfrentaremos la muerte, tarde o temprano. Yo quiero dirigirme en este momento a aquel que su fe no está en Jesús, aquel que no considera a Jesús como el único Salvador y Señor. Quiero decirte que tú enfrentarás muchas adversidades, pero jamás te podrás librar de la muerte. Y la Biblia dice que morimos una vez y después viene el juicio, porque habrá un juicio. Dios juzgará a todos los hombres porque Él nos creó. Él ha establecido cómo debemos de vivir. Pero nuestro pecado nos ha alejado de Dios, nos ha esclavizado, nos ha enemistado en contra de Dios y todos enfrentaremos un día a nuestro Creador. La pregunta es, ¿cómo enfrentarás eso? Sabiendo que tú has sido librado de la ira eterna por cuanto tu fe ha estado en Jesús. ¿O lo enfrentarás con tu propia justicia, con aquellas que tú consideraste buenas obras, las cuales serán pasadas por fuego y se quemarán? Y te darás cuenta que pasarás a una condenación eterna. Pero hoy hay una oportunidad. Hoy es la oportunidad de que tú te arrepientas, que vengas a Cristo en arrepentimiento por tus pecados y en fe, reconociendo que solamente Él puede salvarte, reconociendo que solamente Él puede llevarte delante de Dios sin ninguna condenación. ¿Cómo enfrentarás eso? Hoy es un día donde Cristo te está llamando. Arrepiéntete. Y en los que estamos en Cristo, hermanos, confiemos en la fidelidad de Dios y afrontemos con ánimo las adversidades. Y mi último punto en esta mañana es, ya aprendimos cómo debemos de afrontar las adversidades. Pues quiero que veamos en el texto cómo afrontar correctamente las adversidades produce resultados extraordinarios. Y quiero mencionarlos. El primero de ellos es que Dios muestra su bondad en pequeños detalles en la adversidad. Miren, hermanos, muchas veces en el momento que estamos en situaciones difíciles, pasamos por alto detalles que son bondades de Dios. Porque estamos tan enfrascados en el problema, estamos tan enfrascados en nuestro dolor, en la situación, que no logramos ver el cuidado amoroso de Dios en medio de esa adversidad. No sé si usted notó en la narrativa de Lucas, en el versículo 3 dice que Julio trató a Pablo con benevolencia, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. ¿Ustedes creen que es porque Pablo era don Pablo? ¿O acaso era la bondad de Dios cuidando a Pablo? Un preso que le dijeron, mira, estamos aquí, vamos a zarpar en tanto tiempo. ¿Sabes qué? Anda donde tus amigos. Pasa un tiempo con ellos y que te atiendan. Si tú piensas en momentos de adversidad y te detienes un momento a meditar en ese tiempo de adversidad y lo que viviste y lo que pasaste, te vas a dar cuenta de esos pequeños detalles donde Dios ha mostrado su bondad a pesar de lo que estés viviendo. Y es que eso es así, hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Cuando nuestra confianza en Él, será más notorio para nosotros esas bondades de Dios. Y eso aligera esa adversidad que estamos viviendo. En segundo lugar, vemos que nos permitirá disfrutar de calma y gratitud. Seamos sinceros, la calma en un momento de adversidad es algo que podamos producir por nosotros mismos. Tú has vivido momentos de angustia donde literalmente sientes que te estás muriendo. Si recuerdas un momento así, ¿basta con desear no querer experimentar eso? ¿Basta con decir, no, ya no me quiero sentir así, voy a pensar positivo?
¿Será eso suficiente realmente para tener calma en esos momentos? ¿O nos hunde la angustia, la preocupación? Pues hermanos, un beneficio de poner nuestra confianza en el Señor es que de verdad disfrutaremos de calma. Y no solamente de calma, sino podremos dar gracias a Dios en la tormenta. Quiero que veamos lo que pasó en el versículo 34 y 36. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud. Leímos este pasaje. Pues ni a un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo Pablo? Tomó el pan y dio gracias a Dios. Hermanos, en medio de una tormenta y en presencia de todos, y lo partió y comenzaron a comer. Entonces todos tuvieron mejor ánimo. Eso es algo que solo Dios puede obrar. Depositemos nuestra confianza en Él en momentos de angustia, de dolor, de dificultad. Y entonces experimentarás calma, gratitud. Porque entenderás que el Rey soberano tiene el control de todo. Y que Él cuida de tu vida. Y por lo tanto tienes esperanza. Aunque moramos físicamente, tenemos una esperanza que es eterna. Porque Jesús dijo que aún el que muera físicamente, si cree en Cristo, ciertamente vivirá. ¿Saben que en momentos de situaciones difíciles donde nos quejamos, saben por qué es? Porque estamos demasiado centrados en nosotros mismos. Porque nos estamos fijando demasiado en nosotros, en lo que está pasando, en lo que nosotros quisiéramos vivir, en lo que nosotros quisiéramos hacer, en lo que hemos dejado de hacer o en lo que no podemos hacer. Pero en la medida en que más pongamos nuestra mirada en Jesús, recordemos sus propósitos y la voluntad de Dios, ¿sabe qué producirá en nuestro corazón? La queja será cambiada por gratitud, aún en medio de la tormenta. Y en tercer lugar, una bendición de poner nuestra confianza en el Señor es que su gracia nos hace mantenernos firmes en esa confianza. Porque no es fácil, hermanos. De nosotros como seres humanos es natural la duda. Pero si nuestra confianza está en Él, no vamos a desfallecer. Vamos a permanecer en esa confianza. Dios cumplirá sus propósitos en nosotros. Y Él nos preserva, hermanos. Pongamos nuestra confianza en Él. Pablo estuvo enfrentando la muerte no solamente por la tormenta. Cuando el barco encalló, era un barco donde iban varios prisioneros. Los soldados, por temor a que a los prisioneros se escaparan, porque si ellos escapaban, ¿qué significaba para los soldados? Mire, ellos dijeron, no, mejor matémoslos antes de que se nos escapen. Y Pablo era un prisionero. Pero interviene el centurión. No, interviene Dios usando al centurión para que la vida de Pablo fuera preservada. Hermanos, nuestra vida no depende de las circunstancias, no está en las manos de otras personas, no está en las manos de la política, de la economía. Nuestra vida está en las manos de nuestro Dios. Por eso confiemos en Él, sabiendo que Él obrará conforme a su voluntad. Quisiera terminar en esta mañana esperando que hayamos sido exhortados cada uno de nosotros y convencidos por la palabra del Señor, a que confiemos en la fidelidad de Dios y que confiando en la fidelidad de Dios entonces enfrentemos con ánimo cualquier adversidad. Amén. Vamos a orar.